Hola, hola gente. ¿Cómo estamos? Hoy estamos en vivo jugando un juego especial llamado SCP Container Breach. Y en este caso vamos a jugar con bueno, yo solo porque mi amigo se desconectó, así que no pasa nada. Así que vamos a hacerle delante. Sí, aunque no lo crean, estoy haciendo este video hoy mismo. Por una razón. 2 suscriptores, sí. Aunque no lo crean. Algunas veces me lleno un poco de miedo de jugar estos juegos solo. Vale, vale, voy a jugar mientras yo. Vale, puta, maldita cómputo. Vale. No pasa nada. Aquí estamos. Vale, la compu. Si se preguntan quién está, se ganó las vueltas. Y ese es nada menos que el SCP-079. Es una inteligencia artificial que se le fue todo de la olla, ¿sabes? Se le fue todo de su santa cómputo de su madre. Así que mi misión es escapar de aquí, sea como sea. Muerto o vivo, pero necesito escapar de acá. Así que tengo que salir de acá como sea. Y si esta es una fundación de SCPs, Anomal Secure Container Protect. O, para los que no saben inglés, seguridad, contener y proteger. Básicamente, tengo que escapar de esta instalación como sea, solito. Así que, sí, aunque no lo crean, si me quieren encontrar, pueden encontrarme en Steam llamado Señor Gato solo. Solo me llamo así en Steam, así que si quieren ser mis amigos, podemos jugar juntos. No pasa nada, yo puedo esperarlos cuando quieran jugar conmigo. Yo estoy todos los días jugando SCPs. Y ahora mismo hay otro SCP famosísimo, el 173, de escultura que si lo dejas de perder de vista te mata. No sé cómo demonios, pero bueno. Y sí, el SCP-176, 173 es un tipo de... como un tipo de escultura que si lo dejas de mover te rompe el cuello. Así que tengo que tener mucho cuidado con ese tipo. Sí, como me están viendo, estoy agarrando tarjetas para irme de este sitio. Ahora mismo estoy esperando para pestañear. Porque aquí está el queridísimo amigo. Déjame tranquilo, cacahuete. Ya cerrar la puerta. Sí, aunque no lo crean, este SCP puede moverse a una velocidad que no sabes ni idea. Se puede mover como, no sé, como un conejo, más o menos. Es más fácil como en un conejo. Y este bicho lo que hace es, si te descuidas, te rompe el cuello. Sí, como lo escucharon, te rompe el cuello. Así que tienen que tener cuidado cuando estés cerca de ese bicho. Sí, aunque no lo crean, estaba esperando por un rato para hacer el directo. O sea, las dos. En hora mexicana y en Argentina, no sé. Así que voy a hacer este video un poco más rápido de lo que pensaba. Así que voy allá a 9:14. Sí, aunque no lo creáis, este tipo cayó del techo porque hay un SCP que lo mató. El 106, el anciano que si te toca te mata. Así que tienes que tener cuidado con ese tipo. Y se preguntarán, señor gato, ¿por qué no baja? Número 1, no quiero bajar porque ahí está uno de los SCPs que odio. El SCP-106. No, 939, perdón. 939. Es un perro ciego de la Fundación Keter. Sí, aunque no lo crean, tienen diferentes nombres. Secure, Contain, Protect. No, cacahuete. Y sí, justamente lo que están viendo es que me morí gracias a ese hijo de su gran madre. Me mató y me llevó a esta zona negra. Si aunque no lo creéis, esto me pasa siempre. Así que tengo que buscar forma de salir de acá. Y si no, tendré que resetar la partida. Así que mal por mí. Sí, aquí no se ve ni una cosa. Así que voy a reiniciar el server. Si no saben, voy a reiniciarlo para
que no se me buguee tanto. Para que no se me buguee tanto necesito muchas cositas. Sí, aunque no se me bugueó tantito, así que lo voy a volver a jugar. Y a ver si no tengo ningún problema. A ver, espero que alguien se una al directo. No quiero que me rompa el cuello. El SCP, por favor. No quiero que me dé un susto, que me caiga en toda la nariz. Por favor, no me quiero cagar después de hacer este video. Así que volvemos. Así que lo que tenemos que hacer es claramente esperar que, sí, aunque no lo quieran, ahí hay un guardia. Los guardias, su trabajo es despertar a los clases de lejos de nuestra zona. O sea, el punto de respawn. Y ahí me dice, pulsa shield para correr. Y eso es lo que hice, para salir corriendo como quiero. Aquí voy a guardar con F5 para salir de acá. Y sí, hay compañeros de la fundación, hay caídos, muertos. Y yo lo que estoy haciendo es buscar una zona específica. Pero déjame ya, cómputo. Déjame tranquilo. Vale. Como sabéis, la cómputo siempre te intentará romper te romperá la cabeza si te va a hacer enojar bastante. Pues sí te sobrepasas de enojo. Así que no me va a engañar ese santo ser. Así que pestañeo. Lo vuelvo a hacer. Paso. Aquí como siempre no está. Pero es bueno permitir que no esté. Vale. Si estarán preguntando qué es la Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización anti-anomalías sobrenaturales. Sí, aquí me estoy metiendo un poco de miedo porque pienso que hay algo observándome. Y así es, estaba el SCP-375. El bicho que pasa por tu ojo. Sí, aunque no bloquean SCP, te da una cosa de asco y tendrás que tener cuidado. Sí, aunque no lo que has prohibido donde estaba el SCP. Sí, y este tipo te rompe el cuello, sí, como escucharon con los personajes. Así que yo voy a salir corriendo de acá. Sea como sea, mi propósito es salir de estas instalaciones. Ah, perdón. Algunas veces se me van las babas. Voy tanto a hablar. Así que les voy a mostrar cómo se computó, por favor. Me voy para atrás. ¿Eh? Sí, es que lo sabía. Lo sabía. ¿Qué pasó, compañero? Por favor, quita. Ya, 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 ya. Casi me rompe el cuello, casi. Pero lo que tengo que hacer es buscar algo llamado SCP-914. Que este SCP me va a ayudar a mejorar las cosas que tengo. Básicamente refinar y demás cosas. Hasta llegar al nivel máximo, nivel 3. Y sí, este ascensor no lo puedo bajar. Y tengo que buscar puertas por ahí y cerrar puertas, por si viene otro SCP. Así que guardo aquí de nuevo. Y espero si no me mata nadie. A ver. Uf, uf, uf. Uy, qué susto otra vez, no. Sí, aunque no lo crean, me pega un susto. Y sí, la máquina que están aquí es un Tesla. Sí, no es el Tesla vehículo, ¿sabes? Este es un Tesla eléctrico, o sea, los Teslas trampa. O sea, aquí hay... Hombre, cacahuete, ¿qué hay? ¿Todo bien, hijo? Y aquí básicamente tengo que encerrar porque ese tipo abre puertas. Y tengo que buscar una sala llamada la 914. Sí, ustedes me digan, señor gato, ¿qué es la 914? Como les dije, es un SCP amable, bueno, buena gente, que te va a ayudar a hacer las cosas. Y sí, aquí no voy a meterme porque ahí está el SCP-173 acechando.
Así que no voy a ir por allí, voy a volver. Y se preguntarán, señor gato, ¿por qué ese Tesla no funciona? Porque está apagado. Así que muy fácil. Nada más tengo que salir. Intenté hacer un truco, pero me falló. Vale, aquí donde estáis viendo es donde tengo que ocupar la tarjeta nivel 3. Opa, genial. 914. Necesitaba nivel 2 para entrar. Así que me metí y guardé todo. Así que puse en Find. En Find es refinar en español, chicos. Para que no se confundáis. Y solo voy a poner las tarjetas ahí. Y después voy a refinar. Y como estáis escuchando, el juego me va teniendo un poco de trampas y demás, ¿sí? Voy a revisar cuántos están viendo el video. Solo. Vale, ninguna persona. Vale. Tengo que esperar bastantes minutos. 10 minutos de grabación, genial. Hombre. Vale, ya tengo la nivel 3. Y lo que voy a hacer es poner mi máscara, mi mapa y mi botiquín acá. Vale, no lo tiré. Ya lo tiro. Listo. Y lo voy a poner en refinar. Very fine. Es súper fino. O sea, si quieren jugar conmigo, podrán entrar si no tienen Steam y son nivel 0, díganme, señor gato, quiero jugar con vos. Y ustedes me digan cómo se llaman, así de fácil, ¿eh? Así que ya tengo la máscara, el mapa y lo que necesito. Básicamente ahora necesito un botiquín. Sí, aunque no lo creáis, necesito salir ya de aquí. Guardé acá, exactamente, y ahora se viene lo que yo odio. El doctor de la peste. Conocido como el doctor de la peste. Y necesito vigilar que los checkpoints estén apagados. Listísimo. Y tengo que esperar porque aquí hay un SCP famoso del Secret, de Container Breach. El SCP-049. El doctor de la peste. Es un tipo un poco mala gente que te va a hablar en francés o en inglés. Yo no entiendo un poco. Así que voy a esperar que se acerque. Y lo que tienes que hacer es hacerle un pequeño problema para que él no pueda salir. Y ya se queda ahí encerrado. Plaga ya no podrá salir. No sé yo. Pero yo por si las dudas me largo de acá. No quiero morir otra vez. Y si veis mi cámara temblando, avisarme si hay un SCP. Por favor, avísenme. Porque estoy un poco espantado, ¿sabes? Vale, voy a pasar sin ningún SCP. Me quito la máscara. Y sí, aquí está el SCP-372. El bicho que pasa por tu ojo. Sí, aunque no lo crees, agarré una radio. Y si me voy al canal 2, habrá una contención, una abertura de contención. En la 5 no habrá nada. En la 4 habrá un mensaje. Que más o menos yo no entiendo. Así que sin problema. Voy a pasar aquí. Y si no está el doctor, me siento aliviado ahora mismo. Y ustedes me preguntaréis, señor, ¡qué susto! Maldito, qué susto. Ay, mi corazoncillo. Ay, mi corazón me dio. Déjenme descansar tantito. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Fuck. Ay, qué susto. Espero que este video tenga likes y demás cosas. Vale. Ese tipo me dio un susto. Casi que se me cae el corazón. Y tendría que tener mucho cuidado con el 173. La escultura que no se mueve. La escultura que se mueve, papu. Espero que esto se active. Paso. Cierro.
Ustedes díganme si guardo acá o no. Así que guardo. Vale. Tengo las tarjetas listas. No voy a bajar porque me da miedo que haya otros enemigos allá abajo. Así que lo que voy a hacer es entrar acá, ¿sabes? Y si me canso del container, pues voy a jugar Roblox así de tranquilo. Sí, aunque no lo crean, yo también tengo Roblox. Si quieren jugar conmigo también. Sí, si quieren que siga sufriendo, quiero más que este video llegue a los 3000 likes. 3000 y ya. O suscripciones, ¿sí? 3000 suscripciones. ¡Ay, ay, hijo de su madre del bicho! Ahí estábamos en el punto de respawn. Así que si me moría, ahí va a aparecer. Pero como voy guardando cada 5 segundos, no me puede pasar nada malo. No, no, ¿por qué voy a hacer esto? No. Yo no voy por allá porque no quiero morir. Voy a pasar por acá. Fuck, solo soy yo, vale. Iba a jugar con un amigo, pero parece ser que tuvo que hacer otras cosas. Ya saben, cocinar. Sí, es un amigo mío que sabe cocinar. Así que llegamos a otra zona. Zona pesada. La zona que yo más o menos odio. Por 6 razones. Bueno, por 3 solo. Porque aquí hay unos bichos que flipas que dan un miedo. Y por eso voy a guardar acá. Y voy a descansar tantito. No. Vale. Silencio y no. Vale. Listo. No. No. Hijo de su madre. Me cago en su madre. Sí, aunque no lo creáis, aquí estaba el doctor de la peste. Sí, aunque pensáis, señor gato, ¿no desaparece después que aparece una vez? Sí, pero recordemos que el doctor de plaga nos perseguirá hasta matar. Sí, aunque no los creáis, me asusté mucho cuando está pasando. Sí, plaga puede meterte un susto. Sí, aquí mismo estoy bajando a su zona. Aunque no lo creáis, estoy bajando a la zona del SCP. Y tiro la tarjeta nivel 2, que ya no me sirve. Sí, aquí escucharéis una alarma de intrusos. Y mi trabajo aquí es reactivar la luz. Fácil. Ponedme la máscara, porque sí, como estáis viendo, están levantándose los muertos vivientes. Y se preguntará, ¿qué son esos tipos, señor gato? Son los zombies de plaga, creados para servir a su padre, o sea, al doctor de la plaga. El doctor piensa que estamos enfermos todos, así que intentará curarnos. Y ahí justamente aparece. Voy a esperar que venga. ¿Qué pasa, doctor? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? Vení, por favor, vení, pasa, plaga. Y sí, ahí estaréis viendo que plaga intenta matarme. Y lo que estoy haciendo es volver para arriba. Y voy a poner mi visión al 100%. Por si que hay un SCP. Que parece ser que no hay nadie. Y sí, aunque no lo creáis, no me he encontrado con otros SCPs, más que los que he visto. Yo voy a revisar qué hay acá. Me da algo cuando abro puertas. Y se pregunta, señor gato, ¿qué te puede dar? Solo es un juego. Sí, ustedes pueden pensar como que es un juego. Pero para mí esto es una tortura un poco, ¿sabes? No. No, manino. ¡Ay! No. No. Gente, no puedo seguir así de tanto miedo. No puedo seguir.
No puedo seguir de tanto miedo. Ay, venga, 10 minutos más de eso y me voy. Me voy a jugar. Guardo la vista. Y sí, ahí se movió tantito porque como, como perdí la vista por un minuto con ese tipo. Si ese tipo se mueve a una velocidad que la cosa. Sí, aquí me voy a encontrar con un SCP famoso. El 106. El anciano que te persigue hasta matarte. Y si como veis está aguardando acá porque, mire, es el viejo. El viejo que te va a matar. Si tengo suerte, puede enviarme a su sitio, o sea, su dimensión. Y porque si no, también te puede matar. Y como veis, guarda acá porque, pues si las dudas, guardo acá. Y se preguntará, Ganto, ¿dónde está? Estoy en los túneles de la instalación. Vale, este sitio es muy peligroso porque hay bichos invisibles y no se pueden ver. Más que visión nocturna. La visión nocturna es el único. Mira ahí, mira ahí. Es ese bicho. Hay que tener cuidado con esos tipos. Esos tipos te dan un golpe que te da algo, ¿sabes? Y tengo que hacerlo que se aleje del ascensor para que no vaya conmigo. Este polizón. Así que me quito las gafas, me pongo esto, guardo y listo. Tan, tan. Sin problema porque llegué. No, viejo, viejo. Sí, aunque no lo creáis, el viejo me dejó vivir. Porque no me vio a tiempo. Y para mí eso es un milagro que no me vio. Gracias, Dios. Sí, aquí aparece de nuevo el cacahuete. El hijo de su madre. Que no deja tranquilo a uno. Así que voy a correr hacia atrás. ¿Dónde está la puerta? Sí, aunque no lo creáis, el cacahuete me da mucho miedo. Por dos razones. Te puede romper el cuello muy rápido. Y se preguntaréis, ¿dónde está, señor gato? Estoy en la zona de los bichos invisibles, la cual voy a cerrar rápidamente. Ellos no pueden pasar porque es una zona restringida para los SCPs. Así que puedo vivir. No, el 035. Sí, el 035 es una máscara poseída por el diablo, para ser honestos, que te puede pegar un susto de la gran madre. Alguna buena de pelos. Y si preguntaréis, ¿dónde estoy ahora mismo? Estoy en zona. No. Aquí tengo que mirar para el suelo porque hay un SCP famoso de este juego. Llamado el tímido. El chico antisocial. Y se preguntaréis, señor gato, no tiene que ser tan malo ese tipo, ¿sabes? Así, no es tan malo. Sí, díselo a alguna persona que ha muerto por ese tipo. El 096 es un humanoide de 2 metros que si le ves a la cara, no se cansará hasta para matar. A ver, me hice bolas tantito. Este es SCP, el 096. Es el tímido, por su nombre original. Que puede dar unos buenos sustos si lo pones en rabia. Porque si se pone en rabia, empieza a matar sin control. Así que me voy para acá. No, 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 no.
Oigan, ¿no quieren que juegue otra cosa más tranquila? Es que me está dando algo, ¿sabes? Me está dando algo. Me está dando algo. Vale, voy a jugar ahí otra cosa. Mano, me dio un susto que flipas de Containment Breach. Estoy saliendo del juego porque ya, ya me arrepentí, ¿sabes? Estoy sudando del miedo. Y por esa razón, es una de las razones que no juego Containment Breach. Sí, aunque no lo creáis, yo ya lo había jugado unas cuantas veces, pero me metía miedo que no lo jugaba yo solo, ¿sabes? Jugarlo solo da mucho miedo. Así que tenía que tener mucho cuidado en mis golpes cardíacos. O sea, un infarto o algo peor. Así que estoy cerrando ahora mismo el juego para jugar algo más calmado, ¿sabes? Algo más civilizado. Uf. Windows, tal, problemas en Windows. Vale. Mira, y si quieren, mis amigos, vayan a YouTube y vayan. Bueno, si tienen Steam, pueden, pueden enviarme una solicitud de amistad en Steam. Si son mi cerdo, díganme su nombre de usuario en Steam para que yo los acepte sin problema. Vale, ahí hay uno. Vale, voy a jugar Roblox porque me asusté mucho, ¿sabes? Me asusté demasiado con eso. Ay, me asusté. Me asusté literal. Sí, aunque no lo creáis, también juego Roblox. También juego Roblox. A ver. Voy a jugar el juego que estaba jugando hace unos días. Ay, tío. Tío, no, fucking man, fuck. Casi me da algo. Casi me da algo, chicos. No es que no estoy soportado a que me den sustos cada 5 segundos, ¿sabes? Si alguno quiere decirme qué está pasando, por favor, muestre. Vale. Así, tengo un poco de sueño. Si aunque no lo creáis, este día acá en México, allá en España o en otros sitios, son como las 6 y algo de la noche. Ay, me da con eso. Ay. Vale. Vale, no haga el juego. No pasa nada, voy a jugar. Vale, voy a jugar un juego de Tycoon. Tycoon de armas. Sí, el original, ¿no? Sí, aunque no lo ni sé yo. Bueno, yo he visto videos del Misa Simofonia. Me gustó, ¿sabes? El Misa siempre es buena gente. Vale, voy a compartir pantalla, ventana. Listo. Vale. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ay, qué susto. Sí, aunque no lo caes. Voy a bajarle el sonido.
Y ahora sí. Sí, estoy en esa bolita. Y sí, soy ese. Bravo. Me estorba mucho la pantalla, chicos. Pero lo voy a dejar. Sí, aunque no lo creáis, soy un nivel muy alto en Roblox. Pero voy a quitar de ocultar. Porque se me está lagueando todo. Bueno, si acá estoy. Y ahora mismo voy a poner mi armadura a jugar. Si aunque no me creáis, estoy un poco bugueadito. Aquí está. Ahí está, mira. Sí, se me ve muy bugueado, pero siempre me veo bien. Necesario, ¿no? Necesario, ¿no? Así que la quito. Y voy a poner, creo que era esta, creo. Así que voy a ver. Tampoco esta. Creo que era esta, ¿no? Sí, era esta. Sí. Aunque no lo creáis, estoy aquí como muñeco blanco. Muñeco de trapo, ¿sabes? Quise salir del búnker. Mira qué guapísimo estoy. Oh. Sí, aunque no lo creáis, tengo un poco de mal internet. Y sí, estoy aquí en mi base con armaduras únicas. Sí, aunque no lo creáis, no tengo el dinero para comprar. Y si están viendo, soy el único que tiene 15 Rebirths. Las Rebirths son para obtener armas únicas del juego. Y son las que estoy poniéndome ahora mismo. Junto el francotirador y ya. Y este, claro. Que se me... Ahora. Se me ve un poco trabado, así que voy a dejarlo así, tranquilamente. Aparece. Tengo el helicóptero, guapo. Si queréis me puedo ir en vehículo para que no tenga problemas. Y aquí me voy a ir acá y voy a reaparecer un vehículo muy buenísimo. Estos son del pase del juego. Y si ya me están disparando. Malvados. Y aunque no lo creáis, voy a revisar quién me estaba disparando para acabar con él. Voy en helicóptero para revisar qué está pasando, ¿sabes? Sí, dije en helicóptero, pero en realidad me iba en vehículo. No, pues... ¿Qué pedo? Sí, si matas jugadores, ganas dinero. Pero morite. Coño, morite. Ahora. Y si vas matando más gente, aunque vayas siendo más gran con esta arma que tengo. Está buenísimo, básicamente. Hola. Me parezco mucho a un santo yuguero. Y mi trabajo es exterminar a todos los enemigos que vea. Mm. Vale, chicos. Aquí mismo estoy jugando Goblins.
pero se me estaba perdiendo. Si aunque no lo creáis, juego Protagonist y otros juegos. Música. Vale, una voz. Ahí veréis que no me funciona. Pero, aunque no me funcione, voy a jugar otro. Y creo que será el Kame Kame Kame. Y es el literal, es un simulador de ser un Super Saiyajin. Literalmente. Corre video. Más espero que no se me trabe. Ando como siempre. Y ahí agarro el juego. La música está de fondo muy bien. Entonces, what? Claro. Como siempre, aquí tenemos confianza de todo. Sí, aunque no lo creáis, soy 2 billones más grande. En la tienda no hay nada nuevo, no. En esto sí. 10 billones, vale. Ah, no pasa nada. Yo me lo gano a hacer. Y aquí en la tienda no hay nada nuevo. Bueno, no sé por qué voy a abrir. No, no hay nada. Y aquí estoy con los regalos del día. Veo ultra potente con estas mascotas. Sí, estas mascotas son exclusivas y te las dan aquí. Estás viendo, ¿no? Están viendo, ¿no? Pues aquí si invito amigos, que no lo voy a hacer, es un video mío. Me pueden dar un sus de Among Us y otros personajes. Así que voy a hacer un kamikaze para que veáis mi poder. Sí, ese es mi poder contra todos. Sí, aunque no lo creáis, soy el único más fuerte del server. Me estoy reclamando todo. 3 millones de fuerza, vale. Wow, fácil. 5 horas, vale. Estoy tomando fuerza, como voy a amar. Y si me ve alguien, ¡pium! Pero bueno. Y si hay mejores jugadores que yo. Sí, si alguien intenta robarme, me lo cargo. Sí, su fan. Sí, este es mi skin de Roblox. Un TV man. Sí, siempre me gustan escribir historias. Si me quieren recomendar ver algo de eso, yo lo reacciono ahí. Comenten solo. Siguiente regalo. Eh, ¿Quién fue el psicópata que me quiso matar? Toma. Dame caso. Si alguien está viendo este directo, dígame quién era. Porque lo siento mucho, voy a matarlo. No sabía quién era. Pan. Bueno. Pan es un nuevo amigo, vale. No puedo. Bien. Partida. Vale, estoy acabando. Voy a acabar esto y listo. Acabo esto y listo. Sí, estoy haciendo volteretas.
Ya casi soy nivel siguiente, nivel River. No tengo para el River. Vale. Mal. Luego tengo 4 billones, así que facilísimo. Vale, fácil. Volcán. ¿Cuántos billones? Vale, vamos. Nada en el de la lava. Vamos. Y sí. What? Ese es el más poder del server. No me jodas, tío. ¿Estoy agresivo? Sí, un poco. Vale, me harto. Me harto un poco. Siguiente juego. Siguiente. Vale, vamos a este. Vale. Me estoy rascando, si no sabéis. Vale. 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 Ahora mismo. ¿Qué es esto, güey? Ah, mi Steam, vale. A ver. A ver. A ver, voy a poner pantalla. Compartir. Sí. Steam, sí. Y aquí estaréis viendo mi visitor de juego. Sí, aunque no lo creáis, así me llamo. Señor Gato. Y si queréis ser mis amigos, solo tendréis que ir al enlace de la descripción del juego. Bueno, del video. Sí. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado el directo de hoy. Muchas gracias por este directo. Y eso. Yes. Muchas gracias. Adiós.